Bien, mis hermanos, estamos aquí en este lugar para glorificar el nombre de Dios. Dios tiene una palabra hoy para cada uno de nosotros. No me lo reveló un sueño, una visión, no, la palabra de Dios. Esa es la revelación más completa que nosotros tenemos. ¿Ok? Y les agradezco, mi amado hermano. Satanás quiere que usted esté inquieto en este momento, que usted salga para allá, vaya para acá, que tire para allá, que bueno, porque el enemigo no quiere que usted supere circunstancias que le están molestando y que es muy fácil levantar el dedo para señalar y decir, por tu culpa estoy así. No. ¿Tiene usted algún documento de identidad allí en su bolsillo, en su cartera? ¿Lo tiene? ¿Cuánto lo tiene? La cédula de Honduras, de El Salvador, de Venezuela. ¿Lo tiene? ¿Tiene algún documento que tenga su foto? ¿Ah? Sáquelo. Sáquelo, hermano. Y mire bien su foto. Mire bien su foto. Y dígale, por tu culpa estoy así. No es la culpa de nadie, es mi culpa que estoy así. Y vamos a hablar hoy, mis amados hermanos, del tema que les he venido anunciando: sanidad de emociones dañadas. De eso vamos a hablar en este día. Sanidad de emociones dañadas. En el Salmo 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Cristo, tomando esa palabra, cuando se levantó y le entregaron el libro, el rollo para leer, el pasaje que leyó fue ese. Y dentro de las cosas que dijo, que el Espíritu de Dios estaba sobre él, había sido ungido por el Espíritu de Dios, y dijo: he venido a sanar al quebrantado de corazón. He venido a sanar al quebrantado de corazón. Y la palabra quebrantado de corazón significa al que tiene el corazón roto, al que tiene el corazón herido, al que tiene el corazón lleno de cicatrices, de resentimientos, de amarguras. Eso fue lo que Cristo quiso decir. Es decir, Él no solamente vino para salvarme, porque hay muchos salvos que siguen amargados, que siguen resentidos, que siguen dolidos, que siguen llenos de miedos, que siguen llenos de temores, de angustias. ¿Por qué? Siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué si Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y angustiados, y yo os haré descansar? Y usted ha ido a Cristo, ¿por qué sigue bajo la angustia? ¿Por qué sigue prisionero de sus miedos? ¿Por qué sigue prisionero de esos sentimientos de amargura, de resentimiento y de dolor? Si Cristo dijo que Él nos haría descansar, ¿será que Cristo no ha podido hacerlo? ¿O será que usted no los ha soltado? Esa puede ser la respuesta. Cristo no ha podido librarte de eso, es incapaz, no tiene poder para librarte de esas angustias, de esas persecuciones, de esos miedos que le atormentan, de esa amargura, de ese resentimiento que le atormentan. O Él no tiene poder, o usted no ha querido salir de ellos. Lo sigue acariciando, porque es mejor levantar el dedo para decir: Ángel, tú eres culpable, yo soy inocente, yo soy la víctima. ¿Será? ¿Qué pasa? Ok, vamos a hablar de sanidad de emociones dañadas. Y todos, mis amados hermanos, tenemos emociones dañadas. Todos, absolutamente todos. ¿Qué es eso de emociones dañadas? Traumas emocionales, hermano. Traumas emocionales. Tenemos traumas emocionales. A veces usted se pregunta por qué yo soy así. Bueno, porque hay traumas emocionales, mis amados hermanos. Existen diversos factores que forman la personalidad del ser humano. En psicología del 4º año de bachillerato en Venezuela se ven esos factores. La
psicología enseña que el primer factor es la herencia genética, lo que hemos heredado de papá y mamá, lo que traemos de papá y de mamá, especialmente de nuestro padre, la herencia genética. No solamente heredamos el color de la piel, el color de los ojos, ¿verdad? La forma de la cara, la nariz, etcétera, sino que a veces tenemos mañas que tenemos, aunque no hayamos conocido a nuestros antepasados, ¿verdad? Tenemos mañas que practicamos y nosotros no conocimos. Por ejemplo, allá en Ojeda había un niño que cuando su abuelo murió, él todavía estaba en la matriz de la mamá. Allí estaba, ¿ok? El niño nace, el abuelo ya ha muerto, y el niño, para tomar el agua, las mismas mañas de su abuelo. Su abuelo, cuando se echaba el primer sorbito, ¿quién le enseñó eso al niño? Él no vio a su abuelo haciendo eso. ¿Ok? Nosotros heredamos la manera de hablar, la manera de pararnos, nos parecemos. Tenemos una herencia genética y, hermano, esa fue la herencia que Dios te dio. Usted no puede decir: yo quiero tener un papá como el pastor Galvis, que es muy amoroso, muy cariñoso, porque no, el Señor te dio otro papá que no es Luis Galvis. El Señor te dio otro abuelo que no es fulano de tal, es tu abuelo, el papá de tu papá o el papá de tu mamá. ¿Ok? Entonces, la herencia genética. Y escuchen bien lo que dice el profeta Isaías. Y he tomado la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: escúchenme todos los que tienen esperanza. ¿Usted tiene esperanza de ser liberado de esas emociones que le están hundiendo? Pues la Biblia te dice: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados. Todos los que buscan al Señor, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: miren la herencia que ustedes traen. ¿De quién? De Abraham y de Sara. Miren esa herencia. ¿Qué es el hueco de la cantera o la piedra de la que fuimos tallados? La herencia genética, hermano. Un hijo suyo no puede parecerse a otro que no sea de su familia, porque tienes la herencia genética del papá y no de otro. ¿Ok? Entonces, esa es la herencia genética, la piedra de donde fueron tallados y el hueco de la cantera, dice el profeta Isaías en la Reina Valera: el hueco de la cantera de donde fueron extraídos. ¿Cuál es el hueco de la cantera? La vagina, hermano. La mayoría de los partos son vía vaginal. Las cesáreas existen por necesidad, pero ese no fue el modelo de Dios. El modelo de Dios fue que la mujer rompiera matriz. ¿Y qué nos está invitando el Señor a conocer? La herencia genética. Antes de levantar tu dedo para criticar a otro, conoce un poquito la herencia genética, quién es su papá, quién es su mamá. Y no levante y acuse sin ninguna razón, porque apenas lo estás conociendo, lo estás tratando. Quienes lo conocen más son los que están bajo su techo. Dios nos está invitando, hermano, a conocer nuestra herencia genética, para que sepamos por qué somos o actuamos así, por qué nos comportamos de tal o cual manera. El otro es el medio ambiente. El medio ambiente donde usted se crió es importante en la forma de su personalidad, de su conducta. Eso incluye el hogar donde nacimos, donde fuimos levantados, la iglesia donde asistimos, católica, apostólica, romana, evangélica, adventista, la iglesia donde usted se crió, donde iba cuando era niño, ¿ok? La escuela donde usted estudió, el liceo, todo lo que tiene que ver con el entorno, la cultura del barrio, la situación del barrio, cómo eran los del barrio, si los niños andaban descalzos y en interiorcito jugando en la calle, así todo el mundo se viste y así andaban los niños. ¿Ok? El medio ambiente. Pero el otro factor es la cultura. La cultura son las prácticas y tradiciones que traemos desde nuestros antepasados. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en Venezuela, el plato navideño es la yaca, pero un maracucho dice: uy, esas yacas llaneras son feas, no le consigo el relleno.
porque la yaca llanera, ¿verdad? Lo que ustedes llaman tamal en algunas partes, esa lleva, en el llano lleva el guiso todo revuelto en la masa allí. Pero usted abre una yaca andina, una yaca zuliana, usted la abre y ve todo el relleno allí. Cultura diferente, hermano. Eso es cultura diferente. Y puedo seguirle mencionando más cosas de la cultura que influyen en la formación de nuestra personalidad. Algo que usted ha escuchado algunas veces es una abuelita, una mamá, asaba el pavo, partía el pavo por la mitad y lo asaba, ¿verdad? Y entonces una nieta le pregunta a su mamá, que ha copiado la misma práctica de la abuela, de hornear medio pavo en vez de hornear el pavo completo, sacar, cuando entonces saca la otra mitad y la mete para terminar de hornear el pavo completo, ¿verdad? Entonces le dice, mamá, ¿por qué usted hornea el pavo? En vez de meterlo completo, usted hornea primero la mitad y después hornea la otra mitad. No es más trabajo. Bueno, esos son costumbres de familia. Y la chica, la nieta, comienza preocupada a investigar por qué esa costumbre en la familia. Y bueno, fue preguntándole a la abuela, a la bisabuela, ya la tatarabuela había muerto, pero fue preguntando por generaciones, hasta que una de ellas le informó que el horno de la abuela era tan pequeñito que el pavo no cabía completo. Entonces tenía que partirlo por la mitad, hornear la mitad y después otra vez a hornear la otra mitad. Perdiendo tiempo, acalorándose más, dañando más su salud, porque una costumbre supuestamente cultural le había enseñado que el pavo se debía hornear medio y luego el otro medio. La cultura influye mucho en nosotros. Y un factor que la psicología denomina religión, yo lo denomino teología o el concepto de Dios. Y en la Biblia está comprobado eso, hermano. El concepto que usted aprende de Dios en su hogar, eso va a determinar su comportamiento. Mi abuela, cada vez que yo me portaba mal y que me tenía en sus brazos, me decía, hijo, ve que Dios castiga sin vara y sin reo. Mamá me lo repetía, hijo, ve que Dios castiga sin vara y sin reo. ¿Cuál es el concepto que estoy aprendiendo de Dios? Que Dios es un verdugo, un castigador. Entonces la religión afecta mi conducta, forma mi conducta. Y en la Biblia hay personajes allí, claritos, que el concepto de Dios era diferente en ellos por la forma como fueron levantados y creados. Ahora, mis hermanos, las emociones dañadas es el resultado de traumas que traemos de la niñez. Un niño maltratado, y no necesariamente con un látigo, porque al hijo de vez en cuando hay que darle con la vara, dice la Biblia. La varita era una especie de hierba que la utilizaban, no era una vara rígida, ¿verdad? Para castigar al niño, y cada vez que le daban, eso causaba una picazón, quedaba ardiendo. Allá en los Andes venezolanos la llaman, bueno, se me olvidó el nombre, una ramita que echa una florecita pequeña moradita. No. ¿Ok? Entonces es interesante, mis amados hermanos, que todos los traumas que nosotros tenemos vienen de la forma en que nos criaron, la forma en que nos formaron. Y usted a veces se jacta de decir, yo doy gracias a Dios por el padre que tuvo, que aunque me castigó bien fuerte, a él le debo mi comportamiento, a él le debo lo que yo soy. Es verdad, pero ¿cuánto te dañó? Las palizas que te echaban a veces cuando aún desconocían o reconocían que nos habían castigado injustamente, que no éramos culpables como el vecino decía o como el compañero de clase allá en el primer grado decía, nos castigaban y después no eran capaces de decirnos, hijo, perdóname, te castigué injustamente.
he descubierto la verdad. Eso traería sanidad. Pero como no se hizo, eso viene marcando nuestra vida. Las experiencias infantiles, mi amado hermano, son los que moldean tu personalidad. Los que tienen niños pequeñitos, hoy aprendan eso. Aprendan eso. Ya mis hijos tienen 48 años y el otro va a cumplir casi 50. Ahora me toca decirle a ellos, no hagan lo que yo hice con ustedes. No cometan los mismos errores que yo cometí con ustedes. ¿Por qué? Porque eso marca, hermano. Toda experiencia infantil marca para bien o para mal tu personalidad, tu conducta. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios tiene una excelente disposición, hermano. Darte la ayuda necesaria para sanar las emociones que cada día te hunden en la desdicha de vivir atado a un pasado que te oprime, a un presente que te deprime, mi amado hermano, y que te hunden en una amargura y en un profundo dolor. ¿Por qué te ofendes tan fácilmente, aún con la mirada de otro? A veces la persona no dice ni siquiera una palabra, pero solamente con el hecho de mirarnos de reojo y mal, ya nosotros inmediatamente nuestra mente califica. Me ofendió, me hizo daño. ¿Verdad que somos así? ¿Por qué somos así? Si Dios dice en Salmo 147:3 que Él vino a sanar, que Él sana el corazón quebrantado y venda sus heridas, y habla de las heridas del corazón, no está hablando de una cortadura que me hice y que tengo la cicatriz aquí en la cara, o que me rompí con un alambre y tengo la cicatriz en el muslo y me da pena bañarme en chores porque en pantaloneta, en traje de baño, no sé cómo lo llaman aquí, en bermuda, ¿verdad? Porque no quiero que me vean la cortadura y esa herida. Ay, ¿qué te pasó? No quiero que me pregunten. ¿Por qué, si Dios vino a sanar las heridas del corazón, del alma, por qué seguimos nosotros actuando así? Y Lucas capítulo 4, versículo 18, Cristo dijo, he venido a sanar al del corazón quebrantado. Dios tiene la mejor disposición para sanarte de un pasado que te oprime. ¿Y qué es la opresión? La opresión es un pasado que te aflige, que te aprieta, que te ahoga, que te encierra, que te presiona, que te sofoca, que te domina. No puedes. Dices tú, no puedo. Porque ese pasado que te oprime te está dominando, te está ahogando. Satanás no quiere que tú lo sueltes. Y lo usa para decir sencillamente, no puedo. Dios quiere también sanarte de un presente que te deprime. ¿Y qué es la depresión? Cuando estás deprimido, ¿qué te pasa? No tienes ganas ni de bañarte, ni de comer. Decaimiento de ánimo, tristeza. No tengo ganas de nada. Eso es, Dios quiere librarte de un pasado que te oprime y de un presente que te deprime, porque el pasado que te oprime tiene efectos sobre el presente que te deprime. Usted vale la pena que se pregunte, ¿quiere usted ser maestro de los niños? ¿Quiere usted ser líder, capellán, diácono, anciano? ¿Participar de algún ministerio donde vas a tratar con gente? Pregúntese, ¿cuán sano estoy emocionalmente para asumir una responsabilidad que es grande? Porque mi responsabilidad como pastor significa que yo puedo herirte o que yo puedo bendecirte. Que yo puedo hacer cosas que te van a dañar o que puedo hacer cosas que te van a bendecir. Y así en cualquier ministerio, mis amados hermanos. ¿Cómo puedo ser libre de emociones del pasado que están dañando mi relación con Dios? ¿Y sabe por qué daña mi relación con Dios? Porque no me acepto como Dios, como soy. Dios, te equivocaste. Yo quería tener el pelo largo, yo quería tener los ojos verdes, yo quería, y
Dios no tiene la culpa. Es el padre. Tú no escogiste a tu padre, a tu madre. Por voluntad de Dios esa pareja se unió y naciste tú. Ay, pastor, yo no me acepto así pequeñita, me decía una hermanita bien pequeñita, como de este tamaño. Usaba zapatos de niño, 24, 25. Fue la última de una familia como de 10 muchachos de Calabozo, Estado Guárico. Yo no quiero ser así. Hija, pero tu madre es como de tu tamaño y tu padre es de tu tamaño. ¿Qué aspirabas? Tener un padre gigante cuando tu herencia genética te dice lo contrario. Entonces le echamos la culpa a Dios. Dios tiene la culpa de eso. ¿Por qué permitió que mi papá y mi mamá, siendo tan pequeños, se casaran así? Yo quería un padre bonito, un padre grande, un padre de ojos verdes, una madre de ojos verdes, una madre con una figura extraordinaria. Y me viene a dar un padre así. Entonces afecta mi relación con Dios porque no me acepto como yo soy. Afecta mi relación conmigo mismo, no me acepto como soy. Porque yo quiero cantar como el otro canta, porque yo quiero hacer lo que el otro hace, etc. Y afecta mi relación con mi prójimo. ¿Y cuál es el prójimo inmediato? Mi familia, mi esposa, mis hijos. Mi prójimo inmediato, mis hermanos en la iglesia. Son una familia. Pero eso que yo traigo afecta mi relación con mi familia, con mi iglesia, con mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, de la iglesia. Afecta mi relación con todo el mundo. Pero algunos dicen, bueno, pastor, yo con tal y Dios me perdone, no importa que los demás no me perdonen. A mí me interesa estar bien con Dios. Esa es tu opinión y es opinión de Satanás. No es opinión tuya. No es opinión de Dios. No es opinión de la Biblia. Es un concepto errado. No, yo le pedí perdón a Dios ya. Lo demás no tengo que ver con eso porque que Dios me perdone, yo estoy feliz y contento con eso. No, hermano. Eso es lo que Satanás quiere que usted siga pensando. Si la cosa es así, entonces pregúntese, ¿cómo puedo orientarme hacia un futuro victorioso? ¿Quieres seguir siendo así? ¿Quieres seguir huyendo cuando te ofenden? ¿Quieres seguir escondido? ¿Quieres esconderte detrás de tu miedo? ¿Sabes por qué actúas así? Porque te hicieron tantas cosas en tu infancia, que algunas no las recuerdas, y más adelante vas a saber por qué no las recuerdas. Algunas no las recuerdas, que te hicieron tanto daño, que te escondes. Por ejemplo, una mujer o un hombre celoso. ¿Por qué celoso? Porque en su infancia, si es la mujer, en su infancia su padre se fue con otra y ella perdió el primer amor de su vida. ¿Cuál es el primer amor en la vida de una mujer? El papá. Ella perdió el primer amor de su vida y se casa y tiene miedo de que su esposo la abandone. Tiene miedo de que su esposo la abandone. Un hombre celoso es igual. Su mamá se fue con otro, lo dejó niñito, él tiene miedo de que su esposa lo abandone. Esa es una de las raíces del celo. Y a pesar de que la Biblia dice que el celo es fruto de la carne. ¿Ok? Y usted tiene que sanar. Si usted es un hombre celoso, una mujer celosa, usted tiene que sanarse de eso. Porque Dios quiere sanarte, pero tú tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Entonces, ¿cómo puedo orientarme hacia un futuro victorioso? Las emociones, mis amados hermanos, son reacciones intensas, pero también breves, que te impulsan a actuar, que afectan tu cuerpo, afectan tu mente, te ayudan a adaptarse al mundo en el cual te desenvuelves. Y ya vamos a ver cuál es la adaptación. Las emociones son estados afectivos de mayor o de menor intensidad. Hay emociones, ¿verdad?, que nos suben la bilirrubina, ¿cómo es la adrenalina? ¿Ok? La adrenalina. La bilirrubina es los niños que nacen y se ponen amarillos. Ok, pero también el pastor se equivoca. Ok, mis hermanos, esas emociones cambian, producen cambios en nuestro cuerpo, en
corazón, en nuestra mente. Estados afectivos de mayor o menor intensidad. Mire la lista de emociones que hay, y ahí no están todas. Duelo, decepción, hostilidad, pánico, nerviosismo, fobia, euforia, gratificación, furia, temor, depresión, indignación, cólera, melancolía, consternación, pesimismo, éxtasis, felicidad, resentimiento, aprensión, confusión, irritabilidad, miedo, decepción, terror, satisfacción, placer, rabia, desesperación, ansiedad, odio, y para usted de contar. La lista de emociones que pueden estar embargando nuestra vida, allí hay emociones que en algún momento de tu vida las has tenido. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, las primeras reacciones, y dicen los psicoanalistas, los psicólogos, las primeras reacciones que siente un ser humano es el niño. El niño, aunque está recién nacido, él siente ira cuando está húmedo, cuando hizo su necesidad y allí está nadando en su propio orín, nadando en su propio excremento. Finalmente se hastía, se cansa y llora a gritos porque está diciendo: hey, ¿cuándo me van a cambiar? Porque no puede cambiarse a sí mismo. ¿Ok? Y entonces el niño puede sentir ira. ¿Por qué siente ira? Porque el salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. Porque es pecador como cualquier ser humano. ¿Ok? La otra reacción primaria es el miedo. Miedo a fracasar, miedo a la vida, miedo a tantas cosas. Y eso lo siente el niño. ¿Ok? Y la otra es el amor. Todos hemos sentido esas emociones, ¿o no? Todos las hemos sentido. Claro, hermano. Esas son las respuestas inmediatas a un estímulo externo. Me miraron mal, de una vez reacciono, ¿verdad? Me quitaron la silla donde me siento los domingos en la iglesia porque parece que nos hacemos dueños de un puestecito, ¿verdad? Y entonces me molesto. Ya no le hablo al hermano porque yo me sentaba ahí y el hermano no respetó que yo me sentara allí. Es decir, usted es dueño de ese pedacito de banca, ¿no, hermano? Pero fíjese las tonterías que nos pasan en la vida, que nos hunden en la desdicha de vivir atados a un pasado que oprime y a un presente que me deprime. Pero de esas tres, ¿cuál es el mayor malestar de la gente? ¿Ah? ¿Cuál es el mayor malestar de la gente? El mayor malestar de la gente es el miedo, hermano. En el ámbito policial, cuando hay miedo, especialmente cuando hay una persecución, hay un perseguido, hay una víctima. ¿Ok? Número uno allí. Lamentablemente el apuntador no me sirve, o lo saqué. Hay una víctima. Cuando hay miedo, hay un perseguidor. Y cuando hay miedo, hay un perseguido. En el ámbito policial, ¿no es así? Claro que sí. En el ámbito espiritual, aplicando eso de la persecución policial, el que tiene miedo es víctima. El que tiene miedo es un perseguidor. Y el que tiene miedo es un perseguido. ¿De quién? ¿Del pastor? ¿Del diácono? ¿Del director de música? ¿Del que maneja la computadora? ¿De quién? Hermano, si usted tiene miedo, usted es víctima de su propio miedo. Por eso no se atreve a emprender proyectos o grandes cosas que el Señor te está brindando, porque tienes miedo a fracasar. No quieres casarte porque tienes miedo a fracasar en el matrimonio. No quieres estudiar porque tienes miedo. No voy a poder con los estudios. Yo no nací para estudiar. Eres víctima de tu propio miedo. Eres perseguidor de tu propio miedo. Tu propio miedo te persigue. ¿No te ha pasado que vas caminando por la calle de noche, verdad? Y vas solo, de pronto pasas por debajo de la luz y cuando
pasas, ves tu propia sombra y pegas un brinco. ¿No te ha pasado? A mí me pasó muchas veces. Me pasó muchas veces, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque tu propio miedo te persigue. Eres un perseguido de ti mismo. Eres un perseguido de ti mismo. Vives así, aunque no lo quieras aceptar. Y caes entonces en la introspección. ¿Qué es la introspección? Te lo voy a decir de esta manera sencillita. Es la persona que vive contemplándose hacia adentro. Ay, yo nací para fracasar. Ay, yo no puedo hacer lo que aquel hace. Ay, yo no puedo. Introspección. Te miras mucho hacia adentro, ves tus incapacidades y Dios te está abriendo puertas grandes, pero no las ves. Porque estás tan ocupado, Satanás te tiene tan ocupado mirándote hacia adentro que no ves las puertas grandotas y abiertas que Dios tiene para ti. Porque eres víctima de tus propios miedos. Y esa introspección conduce al hombre, al ser humano, a condicionarse. ¿Qué le parece esa foto? A la avestruz. No quise poner una avestruz porque nosotros a veces asumimos también la posición del avestruz. Metemos la cabeza y creemos que ya todo nos va a tocar porque tengo la cabeza metida. Hermano, nos conduce a condicionarnos. La persona que es víctima de sus miedos y de ese pasado que le oprime y del presente que le deprime, se deja condicionar por las emociones, actúa conforme sus emociones le dicen que actúe. Satanás utiliza sus emociones. Por eso yo no creo que la experiencia y las emociones son el fundamento del cristiano. El fundamento del cristiano es la palabra. Mis emociones me traicionan. Hoy estoy contento, mañana estoy amargado. Hoy di aplausos, mañana lo que quiero es que me amarren las manos para no aplaudir a nadie. Entonces, mis amados hermanos, ¿solo sufre la persona que está pasando por ese proceso? No. Sufre la esposa, sufre el esposo, sufren los hijos. Somete al sufrimiento a toda la familia, somete al sufrimiento a todo su entorno. Sí, mis amados hermanos, lo somete al sufrimiento. Ahora, allí tenemos una piscina, hermanos. Se encuentra en un estado deplorable. Si por encima se ve sucia, mohosa, llena de basura, ¿qué habrá en el fondo? Creo que los zulianos y los coreanos de Venezuela dicen sipa. ¿Y qué es sipa? Es un barro negro. No es cualquier barro, es un barro negro, putrefacto, podrido, ¿verdad? Si por encima está así, ¿cómo estará por debajo, mis amados hermanos? ¿Será que me puedo echar un bañito allí? Voy a salir bien contaminado, hermano. Ni siquiera para echarle a las plantas, porque me va a matar las plantas. ¿Y qué puedo hacer para que recupere la utilidad? Hacerle mantenimiento. Eso es todo. ¿Pero qué veo aquí ahora? Otra piscina. ¡Ay, qué bella está, verdad! Provoca ir a echarse un bañito allí. Sí, hacer una parrillita, ¿verdad? Provoca. ¿Puede ser útil? Claro que sí. ¿Por qué es útil? Porque está bien acondicionada, está sanita, el agua se ve clarita, llama la atención, ¿verdad? Ahora veamos, hermanos, ¿cuáles son las similitudes entre las dos piscinas? Ambas son piscinas, ambas tienen agua, ambas tienen plantas ornamentales, ambas se hicieron con el mismo propósito, de que la gente se recree, se bañe, se goce, etc. ¿Y cuáles son las diferencias entre las dos piscinas? Aunque fueron hechas con el mismo propósito,
Una está fea, otra está linda. Una tiene la ornamentación preciosa, otra tiene la ornamentación feísima. Y hay similitudes, pero las diferencias, mis hermanos, son bien marcadas. ¿Y cómo se parecen esas dos piscinas a nuestras emociones? Que tus emociones pueden estar, tu mente puede estar sucia, con miedos, con amarguras, con resentimientos, con mucho dolor, o puede estar sanita como la otra. Ahora, ¿quién es el responsable de que esas dos piscinas estén en esa condición? Una buena y otra mala. ¿Quién es el responsable? ¿El que la usa o el dueño? El dueño, porque el que la usa paga, y si el dueño no utiliza de ese dinero para hacerle mantenimiento, el problema es de él, no es del usuario. Entonces, ¿de quién es la culpa de que yo esté sujeto, oprimido por un pasado o por un presente que deprime? ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? ¿Del diácono? ¿Del esposo? ¿De la esposa? ¿De los hijos? ¿De mis padres? ¿De quién es la culpa? Del dueño de las emociones. ¿Y quién es el dueño de las emociones? No es el pastor, no es el papá, no es la mamá. Cada quien es dueño de sus emociones. Ve cómo estas dos piscinas tienen una historia para nosotros, cómo nos marcan. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Quién está hablando allí? Dios. Y Dios te dice a ti en esta mañana: yo te hice con un propósito extraordinario, te hice para mi gloria, no te hice para que andes hundido, no te hice para que andes arrastrado, yo te hice para que me des gloria, te dice el Señor en Isaías 43:7. Esa piscina sucia no le da retira a los clientes, la piscina limpia atrae la clientela. Nosotros atraemos a Dios a nuestra mente cuando limpiamos la piscina de los pensamientos, pero lo mantenemos lejos y retirado. No escuchan y responden nuestras oraciones porque nuestros pecados, Isaías 59:2, hacen división entre nosotros y nuestro Dios. El adulterio es pecado, claro que es pecado. La fornicación es pecado, claro que es pecado. Pero la murmuración también es pecado. El chisme también es pecado. Y podemos hacer una lista grande de cosas que creemos que no son pecado, pero que bíblicamente Dios las señala como pecado. Ahora, noten esto, hermano. ¿Sabía usted que todos nosotros los seres humanos nos parecemos a un árbol? ¿O al árbol? ¿En qué nos parecemos? Note ahí arriba en que tenemos una biografía. ¿Sabía usted que el árbol tiene una biografía? ¿Una historia? Y esa historia, los científicos que estudian la vida de los árboles, especialmente los árboles útiles, como el pino y otros, ¿cómo hacen para descubrir el historial de vida de ese árbol? ¿Cómo hacen los médicos para descubrir por qué me dio un infarto? En tu familia hay alguien que ha muerto de un infarto, hay alguien que sufre de infarto, sí, no, de la presión alta, sí, no. Están descubriendo nuestra biografía de salud. Los médicos, los científicos que estudian la vida de los árboles hacen eso. Hacen un recorte del tronco del árbol y no importa cuántos años tenga ese árbol allí cortado, pero ellos lo llevan a sus laboratorios y descubren, noten arriba el número 1, el primer año es el año de crecimiento. Cada anillo representa un año de vida. Como la culebra cascabel, cada maraquita representa un año de vida. Hay un animal de la especie de las tortugas que llamamos nosotros en Venezuela morrocoy, que es el que tiene las pintas amarillas. Cada pinta amarilla indica el año, los años de vida que ese morrocoy tiene. El árbol es así, ¿ok? El primer año de crecimiento.
Otro anillo después, la época lluviosa, se recuperó o se puso más lindo porque llovió. Pero el otro anillo, una época de sequía. Hubo un invierno, y verdad que, un verano, y verdad que en el verano todo se pone seco. Tenemos que cortar la grama, pero aunque tenemos que cortar la grama, tenemos que regarla, porque si no se nos seca de manera total, porque esa es la consecuencia de un verano. Pero el árbol se recupera, porque viene otro invierno, y se recuperó, retoñó. Pero los científicos descubren que ese año después del verano no cambió las consecuencias de la vida del árbol en la época de verano. Ahí quedan marcadas, ¿okay? El crecimiento de la primavera, un verano temprano, un verano tardío, que es el fin del crecimiento. ¿En qué nos parecemos nosotros al árbol? Aunque usted no tiene anillos para que psicólogos, psiquiatras, especialistas en conducta humana te saquen los anillos y comiencen a estudiarte, tú tienes una biografía, tú tienes una historia. Recuerda, tienes una herencia genética, tienes un medio ambiente donde fuiste criado, tienes una cultura que te formó y tienes un concepto de Dios que de alguna manera afectó o positivamente o negativamente tu personalidad. Pero nos parecemos al árbol también en que tenemos heridas profundas en nuestro corazón, hermano. Heridas profundas, cicatrices, que los psicólogos llaman traumas emocionales o emociones dañadas. Así puede estar tu corazón lleno de vendas. Y por eso no quiere que te toquen, por eso no quiere que te miren mal, por eso no quiere que te pellizquen, por eso imagínese, hermano, cuando usted está recién casadito, ay, se casó enamorado, wow, esa chica no tenía defectos, ese chico no tenía defectos, la familia decía, hey, cuídate porque he visto este defecto en él, no, mamá, usted está viendo mal. Y después la primera noche de bodas, que descubre algunas cosas, que los zapatos los tiró para allá, que se bañó y tiró la toalla mojada encima de la cama. Cualquier parecido es pura casualidad. No le pregunté a su esposa ni a su esposo para darle esta charla cómo era su conducta. Pero cualquier parecido es pura casualidad. Y entonces, ¿qué dices? Mijo, si yo hubiera sabido que tú eras así, no me caso contigo, jamás. Y viceversa, igualito. ¿Ok? En eso nos parecemos al árbol. Tenemos una historia como la del árbol, de etapas buenas y de etapas malas. ¿Usted recuerda? Cuando le llegaban con un regalito, se alegraba. Pero usted recuerda, cuando le mostraban la correa, paticas, ¿para qué te tengo? Decimos en Venezuela, y corra. Y vuelve, que no te voy a castigar. Y vuelve, mira, vente, que no te voy a castigar. Y el niño regresaba y se sentía engañado porque creyó en la promesa de que no lo iban a castigar y le cayeron a palo. Eso causa un trauma. ¿Por qué? Porque su papá es un hombre que no cumple promesas, porque me dijo que no me iba a castigar y me castigó. Si usted le promete a su hijo algo, cúmplaselo. ¿Por qué? Porque eso está causando trauma en su hijo. Ahora, mis hermanos, lamentablemente no pude separar esto, quise separarlo gaveta por gaveta. ¿Por qué nos afecta esto? Porque nuestra mente es como un archivo de 3 gavetas. En la gaveta de abajo está el inconsciente. Y en el inconsciente, hermano, es el almacén mental del pasado del ser humano. No puedes recordar que está sepultado allí. Es el cementerio del ser humano. Todas las experiencias pasadas se encuentran depositadas en nuestra mente, en el inconsciente. Usted está inconsciente cuando está en un consultorio de cuidados intensivos, una habitación de cuidados intensivos, cuando usted se desmayó, no supo qué pasó mientras estaba desmayado, y cuando usted recupera, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? ¿No ha visto usted caso así? Está inconsciente. ¿Ok? La gaveta de arriba, la número 1, es el consciente. Y el consciente, mis amados hermanos, comprende todo aquello, ideas, emociones,
de lo que somos conscientes. Hoy usted está consciente de lo que está pasando en este momento. Usted está recordando cosas de su pasado porque está consciente en este momento. Está enfrentando su propia realidad. Es la parte mental de la que los individuos estamos por completo enterados. Estamos totalmente enterados de lo que estamos haciendo aquí. A lo mejor usted dirá, el pastor seguro me estudió y esto me está cayendo a mí porque seguro el pastor averiguó mi vida. No, hermano, yo no averigüé su vida. La parte mental de la que los individuos estamos por completo enterados, por lo que podemos saber, por lo que podemos saber dónde nos encontramos y qué está sucediendo a nuestro alrededor. Ese es el consciente. Pero mi amado hermano, usted ve la segunda gaveta, la gaveta del medio. Ese es el subconsciente. Y en el subconsciente, el 90% de las cosas que me sucedieron de 0 a 7 años está allí guardado, sepultado, bien guardadito, mi amado hermano. ¿Y qué contiene? Contiene los miedos profundos, los deseos reprimidos y las experiencias traumáticas que me sucedieron de 0 a 7 años. Esas son las que más marcan. De 8 para adelante también, pero de 0 a 7 años es las que más marcan. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo. Aproveche antes de que el niño llegue a los 8 años para enseñarle, para formarlo, para enseñarle.